Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero de corazón que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y momentos gratificantes. Hoy, como ya habrán podido intuir por el título, vamos a abordar un tema que ha estado generando una considerable cantidad de conversación y, no nos engañemos, también de preocupación en el vibrante y a menudo impredecible mundo del entretenimiento. Nos referimos a la reciente situación que involucra a la talentosa y carismática Demet Özdemir. Han circulado noticias, reportajes y murmullos sobre ella experimentando espasmos y notables dificultades para caminar, y honestamente, esto nos ha dejado a muchos de nosotros con un nudo en el estómago, pensando en las implicaciones y deseando lo mejor para ella. En este vídeo nuestro objetivo es sumergirnos un poco más en lo que se ha reportado, intentando comprender la situación desde una perspectiva humana y empática, y sobre todo, mandando nuestras más sinceras y cálidas vibras de apoyo a Demet. Si eres un fan declarado de Demet Özdemir, si admiras su trabajo en producciones que nos han robado el aliento, o si simplemente te interesa saber más sobre lo que ocurre con las figuras públicas cuando se enfrentan a desafíos de salud, que suelen ser tan privados como difíciles, entonces quédate con nosotros. Este espacio es para reflexionar juntos. Y antes de zambullirnos de lleno en el tema, un pequeño recordatorio, pero uno muy importante: si aún no lo has hecho, te invito de la manera más cordial a que te suscribas a nuestro canal. Con un simple clic, te estarás uniendo a una comunidad en crecimiento, una familia de espectadores que comparten intereses y curiosidades, y te asegurarás de no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos, que créannos, vienen cargados de contenido interesante y reflexiones valiosas. Y por supuesto, no olvides activar esa campanita de notificaciones. Es el método infalible para que YouTube te avise de inmediato cada vez que subimos contenido nuevo, para que siempre estés al día. Bueno, sin más preámbulos, entremos de lleno en el asunto que nos ocupa hoy. La noticia de que Demet Özdemir, una actriz turca que ha sabido conquistar innumerables corazones con su innegable talento, su deslumbrante carisma y esa chispa única que proyecta en cada una de sus interpretaciones, especialmente recordada y querida por su icónico papel en la exitosa serie Erkenci, estuviera atravesando momentos de salud complicados, ha tenido un impacto significativo en muchos de sus seguidores y en el público en general. Los reportes que surgieron inicialmente en algunos medios turcos y rápidamente se propagaron, hablaban de espasmos musculares severos y de que le estaba resultando considerablemente difícil caminar con normalidad. Estas son, sin duda alguna, cuestiones serias. Son más que simples malestares pasajeros, son síntomas que pueden indicar que algo más profundo está sucediendo, y es completamente natural que nos preguntemos qué está pasando, qué podría estar causando estos problemas y cómo se está sintiendo ella en estos momentos. Es fundamental recordar, y esto es algo que repetimos a menudo en nuestro canal porque consideramos que es de vital importancia, que aunque sean figuras públicas, con vidas aparentemente expuestas y bajo el constante escrutinio de las cámaras y los medios, detrás de cada pantalla, detrás de cada sonrisa pública, hay personas. Personas con sus propias batallas internas, con sus momentos de fragilidad, de vulnerabilidad, y con sus propias luchas personales que no siempre llegan a ser de conocimiento público. Cuando vemos a alguien a quien admiramos, a alguien que nos ha hecho reír hasta que nos dolía el estómago, llorar con la intensidad de sus dramas, o soñar despiertos con sus actuaciones y su energía, y de repente escuchamos que está sufriendo, que está pasando por un momento difícil, creo que la reacción instintiva, la primera emoción que aflora, es la empatía. Y eso es exactamente lo que queremos transmitir hoy desde este canal, la más profunda empatía y un apoyo incondicional para Demet Özdemir. Es crucial entender que los detalles específicos sobre su condición médica no siempre son públicos, y es fundamental, por respeto a su privacidad y a su bienestar, no especular más allá de lo necesario. Lo que sabemos es, en gran medida, lo que ha trascendido en los medios, y a partir de ahí, podemos y debemos reflexionar sobre la importancia vital de la salud y el bienestar, tanto para las celebridades a quienes admiramos como para cada uno de nosotros en nuestras vidas cotidianas. Los espasmos musculares, por ejemplo, pueden ser una experiencia increíblemente dolorosa e incapacitante. No son algo que deba tomarse a la ligera. Pueden ser el resultado de una vasta gama de factores, desde una simple y común fatiga muscular, algo que cualquiera de nosotros puede experimentar tras un esfuerzo físico intenso, hasta condiciones neurológicas mucho más complejas y delicadas que requieren atención médica especializada. Y cuando estos espasmos, que ya de por sí son molestos, llegan a afectar de manera significativa la capacidad de una persona para moverse, para caminar, la frustración, el miedo y la impotencia pueden volverse abrumadores.
Intenten imaginar por un momento tener que lidiar con esa carga física y emocional, mientras además se encuentran constantemente bajo el implacable escrutinio público, con las cámaras siempre presentes, las expectativas del público y de la industria, y la presión de cumplir con compromisos profesionales que son la base de su carrera. Es, sin lugar a dudas, una carga emocional y física excepcionalmente pesada. Hemos sido testigos, a través de las redes sociales y de algunos portales de noticias, de cómo se ha documentado de alguna manera su situación. Algunas imágenes y vídeos han surgido, mostrando a Demet con cierta dificultad visible en su movilidad. Es importante aclarar que no se trata de caer en el morbo, de regodearse en el sufrimiento ajeno, sino de reconocer la realidad que se presenta y, más importante aún, de generar una conciencia colectiva sobre lo que implica enfrentar problemas de salud, especialmente cuando se es una figura pública tan expuesta y admirada. La imagen que estas celebridades suelen proyectar, y que el público a menudo espera ver, es la de la perfección, la de estar siempre en la cima, en su máximo esplendor. Y es realmente valioso y hasta necesario recordar que en realidad son seres humanos, con todas las complejidades, fragilidades y pruebas que eso conlleva. Es precisamente en estos momentos cuando la fachada pública se resquebraja por la fuerza de la realidad, cuando el verdadero sufrimiento real de una persona se hace visible. No hablamos de dramas de ficción, de guiones cuidadosamente elaborados para generar emociones. Hablamos de una realidad tangible que afecta directamente su día a día, su capacidad para moverse libremente, para trabajar en lo que ama, para disfrutar de las cosas simples de la vida. Y es precisamente por eso que el título de este vídeo, Demet Özdemir tuvo espasmos y le costaba caminar, sufrimiento real, busca invitar a una reflexión profunda. ¿Reconocemos realmente el sufrimiento cuando lo vemos en alguien a quien admiramos, a quien vemos en pantalla, o tendemos a verlo como algo lejano, como parte de un personaje, como una narrativa más? El apoyo de los fanáticos en estos contextos se vuelve una fuerza invaluable, un bálsamo para el alma. Las redes sociales, a pesar de sus controversias, se han convertido en un canal directo y poderoso para enviar mensajes de ánimo, de esperanza y de afecto. Hemos sido testigos de una verdadera ola de comentarios positivos, de deseos de pronta recuperación y de mensajes de apoyo dirigidos a Demet Özdemir. Esto es una clara demostración del profundo cariño y la fuerte conexión que ha logrado establecer con su público a lo largo de su carrera. Es un recordatorio tangible de que, a pesar de la distancia física que pueda existir, un mensaje de aliento sincero y bien intencionado puede tener un impacto emocional y psicológico verdaderamente profundo. Además, es importante mencionar cómo este tipo de situaciones, que a menudo se presentan como crisis personales, pueden servir como un importante catalizador para poner de relieve la crucial importancia de la salud mental y física en la exigente industria del entretenimiento. Las largas horas de trabajo, los rodajes maratonianos, los viajes constantes, la presión por mantenerse siempre en forma y en la cúspide de la popularidad, pueden y suelen pasar factura. Y cuando surgen problemas de salud, como es el caso, el apoyo incondicional del entorno, de los colegas, de los amigos, de la familia, se vuelve no solo valioso, sino absolutamente invaluable. Desde nuestro canal, queremos hacer un llamado a la empatía, a la comprensión y a la solidaridad. Evitemos los juicios precipitados y las especulaciones infundadas. En lugar de eso, unamos nuestras voces, nuestros pensamientos positivos y nuestros deseos de bienestar para enviarle a Demet Özdemir toda la fuerza, el ánimo y el cariño que necesita para superar este difícil momento. Le deseamos de todo corazón una recuperación completa y lo más rápida posible, y esperamos, con gran ilusión, verla pronto de vuelta, brillando con toda su energía, su alegría y su talento, ya sea subiendo al escenario, cautivándonos en una nueva producción o simplemente disfrutando de la vida plenamente. Hemos repasado cómo la noticia de los espasmos y la dificultad para caminar de Demet Özdemir ha generado una ola de preocupación, y cómo, a pesar de ser figuras públicas envueltas en el brillo de la fama, estas situaciones nos recuerdan de manera contundente su humanidad, su fragilidad y su vulnerabilidad. Hemos reflexionado sobre la importancia fundamental de la empatía, sobre el poder inmenso del apoyo de los fanáticos y sobre cómo estos momentos, aunque dolorosos, pueden servir como un importante recordatorio general sobre la importancia de cuidar nuestra salud, tanto física como mental, en todos los aspectos de la vida. Queremos reiterar, una vez más, nuestro sincero deseo de que Demet se recupere por completo y le enviamos, desde este rincón virtual, todo nuestro apoyo incondicional. Gracias de corazón por acompañarnos en este vídeo, por tomarse el tiempo para reflexionar con nosotros.
Esperamos sinceramente que la información y las reflexiones que hemos compartido les sean útiles, y que hayan encontrado en este espacio un lugar para la empatía y la comprensión. Nos encantaría, como siempre, saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Han experimentado algo similar en sus vidas? ¿Qué opinan sobre la forma en que los medios y el público reaccionan y cubren estas situaciones? Dejen sus comentarios abajo en la sección de comentarios. Nos encanta leerlos, interactuar con ustedes y, sobre todo, generar conversaciones constructivas y enriquecedoras. Y si este vídeo les ha parecido interesante, les ha conmovido o les ha hecho reflexionar, por favor, regálenos un me gusta. Es una pequeña acción para ustedes, pero un gran impulso para nosotros. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con cualquier persona que crean que pueda interesarle o beneficiarse de esta conversación, para que más personas se unan a nuestra comunidad y se informen de manera consciente y empática. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse absolutamente nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho, sean amables con ustedes mismos y con los demás, y recuerden la importancia de la empatía en un mundo que a veces parece olvidar cómo aplicarla.